Candidato, para contener la crisis, su programa de gobierno plantea inyectar el 15% del PIB el primer año, es decir, alrededor de 6.000 millones de dólares. ¿De dónde van a provenir esos recursos y cómo van a ser invertidos? Lo importante es establecer que esa cantidad del 15% del Producto Interno Bruto marque una respuesta específica para la gente. Cuando nosotros hablamos de primero la gente, y eso es importante, Gabriela, porque las ciudadanas y los ciudadanos dirán, me hablan de cifras, de porcentajes. Eso tiene que ver fundamentalmente con empleo nuevo, con salvación de empleo existente y con consolidación del empleo que está en riesgo. Y el segundo criterio tiene que ver con un nuevo sistema de salud. ¿De dónde viene esa inyección? Tú tienes que garantizar el mantenimiento de los gastos corrientes del Estado, que lo vamos a lograr a través de la recaudación habitual, vía impuestos nacionales, la formalización de la economía, el establecimiento de exportaciones adecuadas y el pago de impuestos de las empresas exportadoras. Pero la inyección económica viene por la vía del financiamiento multilateral y bilateral. Ese financiamiento tiene que ver con qué capacidad tienes de endeudamiento del país. Y en este momento, con una deuda de alrededor de 12.000 millones de dólares, tu endeudamiento te permite casi duplicar esa deuda. No es la idea. La idea es trabajar sobre 6.000 millones de dólares que tienen que ir una parte en libre disponibilidad para inyectar hacia la demanda, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el pago a proveedores del Estado, y otra parte de créditos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en una prioridad básica: generación de empleo y productividad de productos de consumo inmediato. Pero estos créditos deberán ser aprobados por una asamblea que probablemente la tenga en contra. ¿Qué hacer en esa circunstancia? Este es un punto crítico y muy claro. El triunfo electoral, el primer punto, si vamos a primera vuelta y ganamos en primera vuelta, tenemos mayoría absoluta en el Congreso. Si eso no ocurre y vas a segunda vuelta, sería una irresponsabilidad inaceptable el pretender llegar al gobierno sin mayoría parlamentaria. Tienes que construir mayoría parlamentaria con los votos que has conseguido en la primera vuelta y construir una alianza política de gobernabilidad de largo plazo con aquellas fuerzas democráticas contrarias al movimiento al socialismo que crean que hay que derrotar al movimiento al socialismo para establecer esto. Es decir, la respuesta es muy clara, tú tienes toda la razón. Si no tienes mayoría en el Congreso, tienes que construirla, porque si no la construyes vas a vivir el gobierno dual que ha vivido la presidenta Áñez, y ya hemos vivido la experiencia como para no repetirla. Usted acaba de hablar de informalidad también. Sostiene que el 80% de la población económicamente activa de Bolivia es informal y que eso es producto del modelo económico del MAS. ¿Cómo piensa reducir la cifra de informalidad y en qué porcentaje en estos 5 años de gobierno que tendría? Primero, la cifra es un poquito menos dramática, es muy dramática, pero es 70%, no 80%. Igual, es terrible. El criterio básico es: ¿qué camino sigues? ¿Sigues el camino del palo o el camino de la zanahoria? El camino del palo no tiene sentido. Y el palo lo ha dado el gobierno porque la pregunta, Gabriela, es: ¿por qué razón tú te harías formal? Si tú pudieras decir, me libero del NIT, si tuvieras NIT, dirías, por favor, libérenme del NIT, que eso es una cadena en el cuello. Lo que tú tienes que lograr primero es: fuera trámites, fuera burocracia, facilita el ingreso a la formalidad, establece un sistema de impuestos que no te extorsiones, y de cada 100 bolivianos que pagas, 60 son multas, intereses y penalidades, y 40 bolivianos lo que realmente debías pagar. El Estado te está robando 60 bolivianos. Y eso tiene que ver con un sistema extorsivo que te coloca metas imposibles y que te coloca funcionarios que van a la corrupción directamente. Entonces, si tú eliminas esos aspectos, tú generas un gobierno en línea, un gobierno transparente, un gobierno a través del cual tú puedes ir digitalmente, estás reduciendo los elementos de traba. El segundo aspecto es la formalidad a través de la universalización de la factura. Si tu factura no sirve para nada, tanto si la das como si la compras, no vas a pedir una factura. ¿Por qué? Porque no vas a tener crédito fiscal o porque no eres asalariado y porque no la necesitas. Si tú le dices al asalariado, al ciudadano común, vas al Barrio Lindo o vas a la Justus o vas a la cancha y pides una factura, ¿por qué? Porque el Estado te garantiza dos opciones en las que estamos trabajando. La opción 1 es que yo te devuelvo el 12% en efectivo de todas las facturas que has pagado a lo largo del año. Opción 1. Opción 2, te voy a
abonar esa cantidad de facturas a una jubilación, sobre todo al sector informal. Entonces, el camino de la formalidad va por el primer elemento que te mencioné y por ese segundo elemento de transformar el intercambio económico en algo verdaderamente importante para ti. Hablando de impuestos y formalidad, entonces, vamos a un tema de fondo. ¿Estaría dispuesto usted a bajar los impuestos con tal de estimular la formalidad del universo de contribuyentes? Definitivamente sí, te digo más. Estamos en la línea de una reforma tributaria estructural. Una reforma tributaria que establezca en determinado tipo de consumos una bajada del IVA. Una posibilidad de que ese ITF que nosotros pusimos en el gobierno y que se convirtió en eterno, porque el gobierno del MAS lo aprovechó, desaparezca. Que el IT sea cobrado en las regiones. Luego hablaremos de autonomías, por lo tanto lo dejo ahí para que quede como tema. Y el establecimiento de una progresión de pago del IUE que no sea ciego completamente. Si tú tienes una reducción de esos impuestos, la pregunta ¿es que vas a recaudar menos? No. La pregunta es que vas a estimular la posibilidad de pago de impuestos y no desviarlo, y establecer a través de la universalización de la factura, a través de la billetera electrónica y a través de los blockchains, que no viene a cuento definirlo ahora, establecer un mecanismo de reforma tributaria. Algo más, la fusión entre impuestos nacionales y aduana nacional. Algo más, la institucionalización inmediata de la aduana, impuestos nacionales en una sola base y la Administración Boliviana de Carreteras. No quiero decir que son los únicos instrumentos del Estado que vamos a institucionalizar, pero sí los primeros y urgentes, por esa razón, porque son o gastadores o recaudadores. Perfecto.